Qué gusto, queridos amigos y hermanos, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Estoy desde mi hogar y quiero compartir una pequeña porción de las Escrituras. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 6 y otros versículos más. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros? Dice: ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Señor Jesucristo, nuestro amado Rey, se presenta directamente como la única opción para todo hombre. Es decir, cuando hablo de única opción, estoy diciendo la única vía de salvación. No hay atajos, no hay otros caminos, porque todos los demás caminos te conducen al infierno. El Señor nos está diciendo aquí en el verso 6, yo soy el camino. Hay un camino. Sin embargo, hay que entender que este camino no es un camino fácil de recorrer. El camino cristiano es un camino angosto, donde pocos son los que viven directamente y practican el Evangelio. Entonces, si hay un camino angosto y hay pocas personas que entran por este camino, quiere decir que también existe un camino ancho. Y este camino ancho es un camino que lleva a muchos, por no decir a millones, a la perdición. Y bueno, ¿a dónde dirige este camino? Este camino nos dirige directamente al Padre. El Señor Jesucristo se presenta como un intermediario, como un mediador entre Dios y los hombres. Pero para que un hombre pueda acceder a este camino y avanzar al Padre, este hombre necesita directamente reconocer que es un pecador. Necesita reconocer que no puede ser salvo por sus propios méritos, por las obras buenas o piadosas que éste realice. No se puede ir al cielo porque tú tengas una conducta muy elevada éticamente, o porque tú provengas de una familia adinerada, o porque tal vez tú vengas directamente de un hogar o que tengas un buen apellido. No se salva una persona porque tiene o viene de un linaje especial. No. Aquí el Señor nos está diciendo, y quiero que me acompañen aprovechando esta oportunidad, a Juan capítulo 3, el verso 16 dice que Dios dice, porque de tal manera Dios dice amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, aquí estamos viendo cuál es el requisito que el hombre necesita para poder entrar a este camino, caminar en este camino e ir al Padre. Está diciendo el Señor que Dios envía a este mediador al mundo para que todo aquel que en él crea, ahí está la clave. Para poder acceder a este camino, yo tengo que primeramente sí reconocer que soy un pecador, pero también tengo que confesar mis pecados a Dios por medio de Cristo, que es también catalogado como el sumo sacerdote, de acuerdo también a lo que dice el libro de Hebreos. Entonces, yo vengo a Jesús y reconozco que soy un pecador y confieso mis pecados, pero no solo confieso mis pecados, sino que lo que yo tengo que hacer es apartarme de los mismos. Pero para que haya un acercamiento del hombre a Dios, Dios tiene que poner en el corazón de ese hombre un don, y es la fe. El hombre por su propia cuenta, por sus propios medios, no puede venir a Dios. Dios tiene que atraerlo a su presencia. Todo aquel que cree, aquí está incluido hombres, mujeres,
Están incluidos personas de diferentes razas, de diferentes idiomas, de diferentes nacionalidades. El Señor presenta un plan de salvación para todos los hombres. Así que, querido amigo y querido hermano, hay esperanza. Estamos hoy aquí reconociendo que si aún vives, que si estás despierto, no es simplemente porque sí, porque ya te levantaste en la mañana y viste un día hermoso y tienes que vivir como cualquier ser vivo. No, si Dios te da una oportunidad de vida es para que tú confieses tus pecados, te arrepientas de los mismos, vengas y creas en Cristo como Señor y Salvador. Tú tienes que reconocer que solo Él es el que tiene poder para salvar tu alma, que solo Él puede llevarte al Padre, que solo Él puede trasladarte de las tinieblas a la luz, que solo Él puede librarte del poder del pecado, pero también no solo del pecado, sino también del poder de la muerte. El verso 17 dice que Dios no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo por medio de Él. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la masa de personas que se están perdiendo. Hay esperanza para aquellos que están perdiéndose. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está llamando? Dios está llamando a que el hombre venga, reconozca, confiese sus pecados y reconozca, que no puede él salvar su alma por sus propios medios. Muchas religiones falsas hacen creer al hombre que por sus acciones buenas ellos van a ganar el cielo. Y no es así. En vida te salvas o en vida te condenas. Y si este día tú estás vivo, pues dale gracias a Dios, porque Él te está llamando al arrepentimiento. La invitación que no la hace Gabriel, sino la hace Cristo es: ven a mí, confiesa tus pecados, arrepiéntete, recíbeme como Señor y Salvador en tu corazón, y yo te doy vida eterna. Estoy parafraseando. Dios envía a su Hijo para no condenar al mundo, sino para que sea salvo el mundo por medio de Él. El verso 18 dice: el que cree en Él no es condenado. Gracias, Señor, por esto, porque sabemos que hay una sentencia condenatoria para aquellos que en vida han rechazado a Jesús, y cuando mueren, ellos van a un lugar de tormento. Por eso entendamos que también hay una primera muerte y una segunda muerte. La primera muerte es aquella que, aunque tú estés vivo biológicamente y espiritualmente, no recibes a Cristo, estás muerto en vida. Pero cuando tú mueres biológicamente, físicamente, tú vas a un lugar de tormento. Esta se llama la segunda muerte. El Señor está diciendo: el que cree en Él no es condenado. Esa sentencia que pesaba en tu contra, Dios la clava y la anula en la cruz y te da libertad para poder entrar por ese camino. Ahora, Juan capítulo 14, 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, vemos también que así como hay un camino, ya vemos que el requisito para poder entrar en este camino angosto es tener a Jesús en nuestro corazón. Ahora también dice: yo soy la verdad. Gracias a Dios, porque Cristo es la verdad. Él es la verdad absoluta. Fuera de Él, nada puede considerarse verdad. Entonces, esta es la verdad que nos hace libres. La palabra del Señor también dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es una persona, es Cristo Jesús, pero también esta persona se ve revelada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, la palabra es Cristo. Él dice: yo soy la verdad, pero también Él es la vida. Entonces todo aquel que cree en Cristo pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces aquí está claro lo que dice Jesús: nadie, absolutamente ningún ser humano en la tierra puede ir al Padre, puede llegar al reino de los cielos, sino por medio solo de Cristo Jesús. Entonces, vemos también aquí la Trinidad, porque aquí también dice el Señor en su palabra, dice: si me conocieseis también a mi Padre lo conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entendamos nosotros que quien conoce a Cristo de una manera viva, de una manera experiencial, también conoce al Padre.
Pero también el Señor Jesucristo nos da una promesa allí mismo en Juan, capítulo 14, dice el Señor lo siguiente. Dice en el verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es Dios implantado en el corazón del hombre que se arrepiente y cree en Jesús como Señor y Salvador. Entonces vemos aquí que la función del Espíritu Santo es directamente guiarnos al Padre, sujetarnos a la obediencia al Padre a través de la palabra de Dios. Él también es el Consolador, considerado el Paracletos, aquel que está no solo dentro de nosotros para fortalecernos en los tiempos difíciles, sino también está al lado de nosotros para animarnos, para consolarnos en este caminar, en este peregrinaje que no es tan fácil. Hay una meta. Todos los hijos de Dios estamos llamados, los verdaderos hijos de Dios, a llegar a esa meta. Entonces Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El verso 8, vemos aquí que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como pues dices tú, muéstranos al Padre. Una unidad perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 3, volviendo a Juan 3, el Señor nos dice en el verso 17, en el verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero dice aquí, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, la condena se la pone el hombre mismo cuando rechaza a Cristo como la única vía de salvación para su alma. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahora la pregunta es, ¿quién es la luz? La luz es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas, es decir, su pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es decir, todos los hombres que están habituados al pecado detestan a Cristo. Le dan la espalda a Dios, no quieren saber nada de Él. Por eso Dios aún sigue golpeando la puerta del corazón de los hombres y está llamando, hoy en este momento, en este día martes 28 de enero del 2025, está llamando a la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar. El milagro más grande y extraordinario que puede recibir el ser humano no es ser sanado de cáncer, que por cierto es algo extraordinario, no es ser sanado de SIDA, no es ser liberado del alcohol, liberado de la pornografía, de la inmoralidad sexual. El milagro más grande es que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón, que tú seas salvo, que tú pases de muerte a vida espiritual. Ese es el milagro más grande. La bendición más extraordinaria y más grande es que Cristo more en ti. Sea que seas empresario, sea que no tengas ni un recurso, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo, queridos hermanos y amigos. Vámonos un ratito a Efesios, capítulo 2. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice, y Él les da vida? Se refiere a Cristo. Y el único que tiene poder para levantar a un muerto espiritual y darle vida solo es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Estábamos nosotros antes muertos, inutilizados, incapacitados para poder agradar a Dios. Estábamos habituados constantemente en nuestros pecados y en los delitos. Éramos como delincuentes, éramos reos. De la justicia divina nadie se salva. Sin embargo, sabíamos que estábamos destinados a perecer, mas Dios muestra su amor para contigo y conmigo, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, de este sistema corrupto, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios está sobre todo aquel que rechaza a Cristo. Algún momento o un tiempo atrás compartí acerca de que también Pablo les ponía un título a aquellos que no tenían a Dios o a Cristo en sus corazones y les decía enemigos de la cruz. Y hablábamos, decíamos, estos enemigos de la cruz son aquellos que niegan la obra magna, completa y perfecta que Cristo hizo en la tierra. Entre esa obra perfecta y magna que Cristo hizo fue haber nacido aquí en esta tierra hace más de 2000 años, haber crecido, haberse desarrollado, después de entrar Él en su ministerio. Él escogió a 12 discípulos, quienes fueron los testigos presenciales y oculares de lo que Dios hizo a través de su Hijo en la tierra, de ver directamente que Jesús fue rechazado, fue martirizado por predicar la palabra y por hablar la verdad. Él fue llevado a un madero, murió allí en la cruz, y la muerte de Jesús para todos aquellos que fuimos predestinados para esta salvación preciosa fue algo extraordinario, fue algo de gran valor. Queridos amigos y hermanos, este es un mensaje evangelístico, un mensaje que quiere llegar a la conciencia, no solo a tu mente, sino también a la conciencia tuya, a la conciencia y al corazón, y hacernos entender que hay esperanza. Y la esperanza para todos nosotros es que Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años y dio su vida por ti y por mí. Alguien me decía, si así hubiese sido usted el único ser viviente que hubiese existido en la tierra, aún por usted, solo por un hombre, Dios hubiese también dado a su Hijo en la cruz para que muera por ti. Ese es el amor tan grande, esa es la dimensión del amor de Dios que la mente humana no puede comprender. Hay un himno que dice, el fiel amor de mi Señor, que el mundo nunca conoció, más alto que los cielos es, y más profundo que el mar. Antiguo amor, cuán superior, pues antes de la creación me amó Dios, gloria sea a Él. Qué precioso es saber que Dios está llamándonos, nos está diciendo, ven, no dejes que tu alma sea prácticamente perecible en el infierno, aún tienes esperanza. Queridos hermanos y amigos, quiero dejarles directamente con este mensaje y recordando el verso que está en Juan capítulo 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Le damos gracias a Dios por esta tarde. Les envío un abrazo muy fuerte y grande para todos los que escuchan estos mensajes. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y espero que el Señor llegue a tu corazón y que tú hoy en este día tomes esa decisión definitiva de abrir tu corazón, de creer en Jesús, de aceptarlo como Señor y Salvador. Porque antes de concluir este mensaje, miren lo que dice el Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 1. Dice lo siguiente. Dice en el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Dice, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa es la clave, queridos hermanos, recibir a Cristo. Cuando nosotros lo hacemos por medio de la fe, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. Soy tu amigo y hermano Gabriel. Que Dios nos bendiga.